Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta estrategia del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación denominada Innova Talks, donde cada semana tenemos la oportunidad de poder tener un invitado especial, quien comparte con nosotros temas de interés en el tema de ciencia y tecnología. Muchas gracias a todos por su puntual asistencia, gracias a quienes nos acompañan desde la plataforma de Zoom y a quienes también nos siguen en vivo a través de la transmisión en las redes sociales del Citnova. Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida también a nuestra invitada de esta tarde, la maestra Aura Mabel Ojeda Marín. Muchas gracias, es un placer y un privilegio para nosotros contar con usted el día de hoy, maestra. Muchas gracias, maestra Belia, muchas gracias por la invitación. También es un placer para mí estar con ustedes hoy en esta tarde. Un saludo a México, bienvenidos y un saludo muy especial para Hidalgo. Y también bienvenidos a todas las personas que se conectan desde otros lugares. Buenas noches aquí en Europa y buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse y gracias a Citnova por permitir hablar de este tema que nos convoca hoy. Pues muchas gracias, maestra. Perdón, antes de cederle la palabra ya para su presentación, quiero darle a nombre de nuestro titular, el maestro José Alonso Huerta Cruz, y a nombre del gobierno del estado de Hidalgo, pues la más cordial bienvenida a nuestra entidad a través de estas tecnologías que nos permiten poder transmitir las videoconferencias y poder contar, ¿verdad?, con esta vinculación y esta colaboración con expertos como ustedes. Y en esta tarde, pues la maestra trae para nosotros un tema muy interesante titulado La política de innovación regional y la cooperación internacional de la Unión Europea con América Latina. Me voy a permitir también dar una breve reseña de la trayectoria de la maestra. La maestra Aura Ojeda es abogada y trabajadora social por la Universidad de Antioquia. Es especialista en medio ambiente, gestión y sustentabilidad por la Universidad de Colima. Y además cuenta con una maestría en estudios europeos por la Universidad de Sevilla. Actualmente es investigadora independiente y sus investigaciones se enfocan en la innovación regional y la cooperación internacional. Maestra, una vez más, bienvenida a esta edición del Citnova Talks y le cedemos el uso de la voz para su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. No sabría qué más aportar así ya tan importante. Para iniciar, pues soy colombiana y como usted bien ha dicho, soy abogada y trabajadora social, por lo tanto la formación es en el área de las ciencias sociales y jurídicas y trabajo estos temas de innovación y las políticas de la Unión Europea derivadas de mi trabajo de investigación que hice a lo largo del máster. Creo que con esto podríamos ya empezar con la temática directamente. Empiezo a compartir la pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, maestra. Perfecto. Como bien ha expuesto la maestra Belia, el tema que nos convoca es la política de innovación regional y la cooperación internacional de la Unión Europea con los países de América Latina. La presentación que voy a realizar la voy a enfocar de la siguiente manera. Voy a hablar de aspectos generales de la política de innovación regional, que es realmente la política de cohesión de la Unión Europea. Y posteriormente en su dimensión internacional, más precisamente. Y a partir de esa introducción o de ese marco europeo, voy a presentar mi trabajo, parte de lo que es mi trabajo de investigación en materia de cooperación y de lo que se está hablando actualmente, que es una nueva forma de cooperación internacional
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Finalmente daré unas conclusiones y reflexiones para abrir el debate, permitir a los participantes que nos acompañan hoy hacer sus aportes, sus inquietudes a este tema, digamos que es de interés actualmente en estas coyunturas internacionales globales que vivimos ahora. Bueno, entonces empiezo con este primer apartado. Como dije, la llamada política de innovación regional es realmente, digamos en su nombre preciso y extenso, la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Quiero empezar esta presentación con el mapa, con estos dos mapas de Europa. Ustedes se preguntarán, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo primero que vemos en estos dos mapas? Vemos un mapa de Europa, aquí todavía incluido Reino Unido, que ya no forma parte, pero vemos un mapa de Europa con diferentes colores, con diferencias. Este es un mapa de las regiones de Europa que nos muestra que no hay una Europa unificada, que los territorios europeos tienen diferencias, tienen desigualdades. En el primer mapa vemos como en el área de Europa Central hay, digamos, un color más unificado, y el sur y el este de Europa, más claramente en el segundo mapa, la parte roja, se destaca porque es una Europa diferente, es una Europa desigual. Si uno ve este mapa y lo compara o lo extrapola o lo asemeja a América Latina, dice, bueno, en América Latina también hay unas diferencias, también hay unos territorios desiguales. Y a partir de esa primera reflexión es que surge hoy, tiene sentido, una política de cohesión. Una política de cohesión que es la política más importante en materia de inversión de la Unión Europea. Y esa política tiene una historia y tiene un objetivo, que es promover la convergencia económica, social y territorial, en esas tres vertientes: economía, lo social y lo territorial, a través de la competitividad, la investigación y la innovación. Esos son, digamos, a grosso modo, los pilares de esta política. A través de ella se ejecutan o se llevan a cabo las inversiones de los fondos estructurales de la Unión Europea, que a veces hemos escuchado por ahí en las noticias, en los informes de la Comisión, de todas estas instituciones que desde la Unión Europea escuchamos, los fondos estructurales. Para mencionar solo dos de los más importantes, el Fondo FEDER y el Fondo de Cohesión. Esta política entonces lleva a cabo esa inversión, es decir, el dinero. Dice en qué se va a invertir. Y esta inversión se hace tanto a nivel nacional como regional. Y lo vamos a ver un poquito más a fondo. En dos sentidos principalmente, en esa inversión para el crecimiento económico y del empleo de estas economías regionales con diferencias, y en un segundo objetivo o vertiente principal, que es la cooperación territorial europea, a través de tres escalas o en tres escalas, que es la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Entonces aquí ya la Unión Europea está diciendo, ¿en qué voy a invertir? Principalmente, ¿cuáles son mis dos objetivos, mis dos horizontes principales? Y como lo mencioné, el Fondo FEDER, que es el fondo que es destinado al desarrollo regional. Ese es su objetivo, fue constituido para contribuir a esa corrección de los desequilibrios regionales. Ese es a grosso modo lo que constituye la política de cohesión.
Para entender un poco mejor, y como ya lo mencioné, esta política tiene una historia, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Es un recorrido largo que ha hecho la Unión Europea mejorando su propia forma de operar. Pero en 2014 se produce un hito importante, que es que la política de cohesión se volca y se enfoca hacia la investigación y la innovación regional. Determina esa política que su enfoque va a ser la innovación regional. Por eso a partir del 2014, en ese momento de crisis, es cuando surge una nueva política. Hoy está reestructurándose y se mejora en cada ciclo de la política, pero fue en ese momento de la crisis, a partir de la crisis del 2009, cuando se da un volco hacia la innovación. Y esa innovación lo constituye una metodología que es la llamada especialización inteligente. Es un enfoque que adquiere la política y lo lleva a la política pública de la Unión Europea. Pero ese enfoque no determina la región en un ámbito específico de la innovación, sino que promueve un uso eficiente de los recursos en ese sistema de innovación para esa inversión pública de los que mencioné antes, que son esos fondos estructurales. O sea, no le dice a la región en qué tiene que innovar, sino cómo lo va a hacer a través de una metodología. En ese sentido, se habla entonces y se recupera, se le da valor, se resalta un nuevo enfoque de los sistemas regionales de innovación, que surgen en ese momento, en ese contexto, como un enfoque alternativo a los sistemas nacionales de innovación que, con las fallas del mercado, generaban cada vez más o más visibles, porque siempre han existido, pero más visibles, esas diferencias y esas disparidades en el ciclo del desarrollo económico. Entendiendo entonces ese nuevo enfoque como un sistema que interactúa, un sistema regional que está constituido por subsistemas, pero que a su vez interactúa con otros sistemas regionales, nacionales y globales. Y a partir de ese año 2014, en este ciclo de política, la Unión Europea se fija la Estrategia Europa 2020. Hoy se habla del plan de recuperación. En aquellos momentos se hablaba de una Europa con un crecimiento más inteligente, más sostenible e integrador. Hoy hablamos de una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Pero en aquel momento se empieza a hablar de las denominadas RIS3, que ahorita lo voy a mencionar mejor para entender un poco por qué aparece la RIS3, pero que es simplemente un diseño estratégico de 7 pasos para hacer un modelo de política pública participativo de los 4 actores interesados que intervienen en el ecosistema de innovación de una región, que son el gobierno, la academia, la empresa y la sociedad civil organizada. Entonces, este es un modelo que se creó, que llevó, como digo, a la política pública y que la Unión Europea empieza a apostar por este modelo de política para la innovación. Entonces, aquí, digamos, lo vemos más claramente. Esa política de cohesión adquiere o toma la especialización inteligente, que es un concepto, y lo incorpora en la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente, por sus siglas en inglés, las conocidas RIS3. ¿Qué quiere decir eso? Que son las agendas integradas de transformación económica territorial, nacionales y regionales para llevar a cabo la especialización inteligente. Algunos participantes o que hoy nos acompañan seguramente han escuchado hablar de la especialización inteligente, un concepto ampliamente difundido con una literatura amplia, pero que es un modelo. Que hoy nos quede claro simplemente que es un modelo para que
la región, a través de sus políticas de innovación, pueda decidir de una manera participativa cómo va a llevar a cabo su ciclo de innovación. Entonces, a partir de ese año, las regiones en Europa tuvieron que hacer su propia RIS3. Por eso se volvió tan famosa. Cada región de ese primer mapa que vimos tuvo que elaborar su propia RIS3. Cada región hizo su propia RIS3 para tener acceso a esos fondos estructurales. Y esta política de cohesión tiene una dimensión internacional. Como lo vimos, hay la dimensión de cooperación, esa dimensión internacional es parte integral de la política de cohesión y es un eje transversal en todas las políticas de la Unión Europea. Todas las áreas en las que la Unión Europea trabaja tiene un área o una dimensión internacional, todas. La social, la económica, la agraria, todas las áreas tienen esa vertiente internacional a partir del Tratado de Lisboa, a partir de esa evolución que ha tenido la misma Unión Europea como organismo, como organización internacional. Y en esa dimensión internacional de la política de cohesión es donde nosotros nos vamos a ubicar en este trabajo que yo presento ahora. Ahí surge entonces ese marco de cooperación a partir de diálogos políticos regionales entre la Unión Europea y América Latina, donde se va a priorizar unos países, entre ellos México, unas relaciones a través, como digo, de diálogos políticos. Bueno, como vimos, a partir del 2014, digamos que se vuelve la especialización inteligente como un boom. Es el boom de la especialización inteligente, entonces lo que da a conocer esta política de la Unión Europea. Vemos aquí entonces el mapa vemos los diferentes continentes que ya están implementando o que se encuentran interesados en la especialización inteligente. Vemos en naranja cómo América Latina ya coopera con la Unión Europea en materia de especialización inteligente. Estos procesos tienen una justificación. Como mencioné al principio, el proceso de globalización sigue teniendo regiones que no llegan al nivel esperado de desarrollo económico, de desarrollo social. ¿Por qué? Porque hay características arraigadas socialmente que hacen una diferencia dentro de los países, dentro de las regiones, y en ese sentido, América Latina es un ejemplo de ello. Es quizá lo que han dicho diferentes instituciones internacionales a través de las décadas. América Latina es un ejemplo de esas disparidades. Es quizá el continente más desigual. Por nada, no es gratuito que los países más desiguales del mundo están ubicados en América Latina. Otros continentes también presentan desigualdades, pero indudablemente América Latina es una muestra de esas disparidades y de esa globalización que todavía no llega del todo o no alcanza a llegar de la forma esperada a todas las regiones. A partir de eso, entonces, hay una visión regional de las políticas especialmente de investigación e innovación. Las imágenes que ven ahora son las imágenes de un caso que menciono, que es Medellín, que es la ciudad de la cual provengo. Medellín tuvo proceso del cual yo soy testiga de cómo la innovación fue capaz de transformar y lo sigue haciendo. Todavía faltan aspectos por resolver, pero ha habido un proceso que es digno de resaltar. Y sobre todo en mi caso,
donde puedo dar testimonio de cómo la innovación en sus diferentes formas, porque no existe solamente una innovación tecnológica, sino que la ciencia afortunadamente nos permite otros tipos de innovación. Innovación política, innovación regional, innovación territorial. Y el caso de Medellín lo menciono porque ha logrado en 20, 25 años transformar un lenguaje, transformar un territorio y una imagen regional y también a nivel internacional. Hace 30 años se hablaba de aspectos negativos y ahora Medellín, aunque todavía tiene desafíos y desigualdades, ha logrado posicionarse y transmitir aspectos positivos. Y eso se ha logrado a través de un cambio de paradigma en las políticas de innovación. En ese sentido, la innovación se reconoce como una fuente de competitividad y desarrollo. Y esa es la necesidad de que las regiones lleguen a esa competitividad, sean más visibles y puedan estar a la altura de una manera, digamos, más clara y que puedan participar en ese ciclo y en ese proceso de desarrollo económico y también social. Hoy, la política de cohesión se encuentra en una transformación, pero todavía vemos el mapa desigual, sí. Y eso quiere decir que todavía no hay nada dicho. La Unión Europea sigue mejorando, pero todavía hay desafíos. Todavía es un modelo que se está evaluando y que se está reestructurando en el actual ciclo de política. Desde aquí hablamos de una elegibilidad de las regiones, en donde los criterios cada vez se perfeccionan más. Cada vez hay que determinar de una mejor forma cómo y hacia dónde dirigir la inversión para la innovación. Hoy hablamos de un plan de recuperación, de una Europa más ecológica, más digital y más resiliente, que es la actual dirección de la política y de todas las políticas, incluida la política de cohesión y pues respondiendo a todos los desafíos actuales. Quiero mencionar también el programa Horizonte Europa, que no es política de cohesión, no, pero lo menciono porque también aquí se habla de investigación y de innovación. El Horizonte Europa es otro programa de la Unión Europea, también muy conocido mundialmente, es el programa más importante a nivel mundial en materia de investigación, famoso por los fondos Marie Curie, pero lo muestro también aquí porque nos habla también de innovación. Ese pilar 3 que vemos en amarillo nos está diciendo hacia dónde encamina la Unión Europea actualmente la innovación y la incluye en este pilar 3 y donde se recoge también eso regional, ese aspecto regional en los ecosistemas europeos de innovación. Por lo tanto, así en ese macro nivel europeo, que tiene numerosos proyectos, numerosas vertientes, cómo cada vez más se confluye, se unifican criterios y en varias direcciones también se habla de la innovación. Entonces aquí encontramos cómo también otro programa tan importante como el Horizonte Europa nos está hablando también que va a dirigir en el próximo ciclo de política su trayectoria hacia la innovación. Con esta primera parte paso ahora entonces a hablar de lo que es el marco de la cooperación. En nuestro caso, en materia específica de investigación e innovación regional. Tengo que mencionar el caso de la CELAC. El caso de la CELAC, digamos, recientemente de moda en México, porque fue el país donde se ha celebrado la última cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y lo pongo entre comillas
y en pregunta, porque la Unión Europea se relaciona con América Latina de diferentes maneras. Entre ellas, de forma bilateral, a través de convenios o colaboraciones que hace la Unión Europea con un Estado en particular, o a nivel de instituciones subregionales. Como menciono en este caso, quisiera mencionar el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, y a nivel también de institución regional. Y decía que lo pongo entre comillas y en pregunta porque la comunidad de estados latinoamericanos no tiene, digamos, el mismo estatus internacional que la Unión Europea. Porque obviamente, como algunas personas de pronto se habrán enterado, no cuenta con la personería jurídica para competir o para, digamos, estar al mismo nivel jurídico y de reconocimiento internacional como es la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha reconocido a la CELAC como su homólogo en América Latina, en este otro lado del Atlántico. Es la institución que, digamos, se asemeja más a lo que es un movimiento de integración, como lo empezó como lo empezó hace muchos años la Unión Europea, y en los últimos años la CELAC intenta, en ese diálogo político, intenta o se ha encaminado hacia un proceso de integración en nuestra región. Sin embargo, por su reciente creación, escasos 10 años de funcionamiento, todavía falta mucho camino por recorrer si eso es lo que se quiere, una integración. Porque también hay que ser claros que la Unión Europea en este momento de crisis podría, desde el ojo crítico, con lupa, tener también altibajos que determinan también esos procesos de integración de países a nivel internacional. Entendiendo entonces la CELAC como ese interlocutor, se ha creado una asociación estratégica birregional a través de un diálogo político mediante la celebración de cumbres. Cumbres que específicamente con la CELAC desde el 2011 se han realizado 2, en 2013 y en 2015. Y recientemente, con este marco de la pandemia, la tercera cumbre se encuentra, digamos, suspendida por ahora. Se ha realizado una reunión virtual en 2021 y se está a la espera de continuar con estas cumbres. Antes de la CELAC se desarrollaron cumbres entre la Unión Europea y América Latina, y posteriormente a la conformación de la CELAC, entonces hablamos de cumbres y de una asociación birregional estratégica EU-CELAC. Aquí vemos ese plan, hay un plan en cada cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, y nosotros nos ubicamos en el número 1. Este es un marco de cooperación que nos dice que ambas regiones están hablando en estos temas. Estas son, digamos, áreas en donde nos encontramos, en donde hablamos, en donde creamos programas y alianzas a largo plazo y a futuro, porque la Unión Europea ve a América Latina como un socio estratégico en ese ánimo de ser ambos unos interlocutores y actores globales. Entonces vemos que hay diferentes temáticas donde hay cumbres también ministeriales, diálogos permanentes, políticos y académicos también, y nosotros nos ubicamos en el número 1, que es el que nos interesa, ciencia, investigación, innovación y tecnología. Obviamente, de realizarse una tercera cumbre, este es el último que se realizó en 2015, pero que tendrá que ser actualizado en su momento. A partir de esa relación
birregional se creó entonces un inventario en América Latina de qué países y qué regiones específicamente estaban avanzando en cuanto a la innovación. Esa innovación, obviamente con esas claras diferencias que nos determinan la región. Y hasta el momento actual, donde se reconoce que la innovación tiene un enfoque que permite a ambos socios estratégicos desarrollar programas internacionales importantes en temáticas de interés y de innovación regional. Voy a mencionar entonces, a partir de esto, los resultados parciales de esta investigación y como yo lo denomino cambiando el paradigma de cooperación. Estos resultados parciales, como digo, han arrojado 5 proyectos y un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Brasil y 5 proyectos en América Latina que brevemente voy a presentar. También he incluido conversaciones con expertos en donde a grosso modo se trata o se habla ahora de un espacio común que permite a los actores cooperantes, tanto de la Unión Europea como de los países de la CELAC, hablar en un lenguaje común en materia de innovación regional. Y se habla también de una transferencia de esa metodología de política regional. Estos 5 programas son el Programa Internacional de Cooperación Urbana, como pueden ver, donde participan países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Este es un programa ya finalizado en 2019 y que la Unión Europea la dirección regional informes, y es quizá el más importante, el de mayor envergadura, que lo que hizo fue conectar regiones, tanto en Europa como en América Latina, para esa cooperación en materia de innovación regional. Un segundo proyecto, que es el proyecto ICNOVACT, que se enfocó en las zonas transfronterizas entre Colombia, Ecuador, entre Colombia y Perú, entre Chile, Perú y entre Guatemala, México, también un proyecto finalizado. Un tercer proyecto, el ICNOVAL, en 2 vertientes, en una primera fase en Argentina, Chile, Colombia y Perú, y otro directamente exclusivo para Brasil. Quien quiera más información, en esta página web, en icnoval2.eu, puede encontrar más información en cuanto a estos proyectos, que lo que pretenden es promover esas políticas de innovación descentralizadas en países de la CELAC. Un cuarto proyecto, diálogos sectoriales EU-Brasil, y quiero resaltar en este proyecto el origen de la financiación, que es, a pesar de que es un bajo monto, 50.000 euros, es el mismo país que decide invertir en esto y apostar por la innovación regional. Y un quinto proyecto, que hay más, menciono solamente estos 5, de reciente desarrollo, el proyecto Política de Especialización para la Sostenibilidad en América Latina, que se desarrolló en Chile, México y Perú, que finalizó el año pasado. A partir de estos proyectos se habla entonces de un nuevo modelo de diplomacia internacional, en donde la cooperación se basa en procesos de colaboración técnica, en donde se transfiere esa experiencia europea en materias de política de desarrollo regional. Y en ese sentido, se busca entonces, con esta nueva forma de colaboración, se busca una forma diferente de cooperar a la tradicional cooperación de ayuda al desarrollo. En ese sentido, América Latina necesita graduarse de esa ayuda al desarrollo
de esa tradicional forma de ver América Latina como una necesidad de recursos. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Brasil, donde el mismo país decide apostar con recursos propios a este tipo de cooperación. La innovación regional, entonces, con este modelo que la Unión Europea ha, digamos, exportado al mundo, está contribuyendo así, no solamente a crear una nueva forma de cooperar y una nueva política, sino que contribuye a una gobernanza mundial. ¿Por qué? Porque es un nuevo enfoque y un cambio del paradigma, un cambio en la filosofía de la política misma. Es en sí mismo un modelo que permite una mayor participación para tomar decisiones de gobierno, que realmente deberían ser decisiones de todos. Se le da la oportunidad a otros actores de participar en la creación de la política. Y se responde así a los desafíos de la globalización, de la palabra ya acuñada globalización, donde la región y los territorios se pueden también incorporar a esos procesos de globalización. Y la reflexión que me gustaría dejar es esa forma de cooperación técnica, que es una nueva forma entonces de cooperación recíproca, donde la Unión Europea comparte su experiencia, se enriquece, transforma y mejora su propio modelo, y la América Latina también, al recibir ese conocimiento, porque lo que se está transfiriendo es el conocimiento, pues también transforma su tradicional forma de cooperar, de esa cooperación al desarrollo, que está actualmente en transformación. Vemos aquí, por ejemplo, este mapa al año 2013, cómo los países en verde ya no son países receptores de esa tradicional forma de cooperar, de recibir dineros para ayudas sociales, como lo veíamos antes, y solo algunos países que este mapa también ha cambiado, son los receptores ahora de esos recursos, de esa ayuda al desarrollo. Aquí vemos otro mapa un poco más actual. No existen, digamos, en una pequeña búsqueda rápida, no existen mapas ya, porque yo pienso que es algo ya como un poco, ya se está superando, digamos, es la ayuda al desarrollo se está extinguiendo, como digo yo. Ya se habla de otro tipo de cooperación. De este tipo de ayuda en azul oscuro cada vez son más pocos. Aquí quizá lo vemos un poco más claro. México, por ejemplo, en el puesto número 27, es un país ya considerado con ingreso medio alto. ¿Quién hace esta clasificación? Esta clasificación la hace el Banco Mundial cada año y nos dice qué países de América Latina con ingresos medio bajo, solamente con ingreso medio bajo o ingreso bajo, como sería el caso de Haití, son los países que se consideran receptores de esta ayuda al desarrollo, y los demás países en su gran mayoría, incluso del Caribe, considerados como ingreso alto. Panamá, por ejemplo, el caso de Panamá, el número 29, también con ingreso alto, son países que salen de esa tradicional ayuda al desarrollo. Entonces es un cambio de paradigma y un cambio de visión que tiene que ocurrir desde nosotros mismos como latinoamericanos, de que ya somos países en desarrollo, que hemos avanzado en cuanto a los ingresos y que podemos ser cooperantes de otra manera, ya no vistos como con esa forma tradicional de recibir ayuda o de cooperar. Entonces, por ejemplo, México, quisiera mencionar que es un socio estratégico de la Unión Europea, que se ha caracterizado y se ha destacado siempre por excelentes relaciones internacionales, y es también ahora quizá un cooperante, pero un dador de cooperación, incluso con países, por ejemplo, de Centroamérica, que serían los que continúan como receptores. Por ejemplo, el caso de Honduras, en el número 21, ingreso medio bajo.
El caso también de Salvador, el número 16, por ejemplo, solo para mencionar. Estos datos son de la Fundación Carolina a 2019, pero son datos que se pueden actualizar más a través del Banco Mundial. Como conclusiones, ya para terminar, para no pasarme del tiempo y dar paso los últimos minutos a las personas que nos escuchan, unas breves conclusiones que me permito en esta oportunidad. Entonces, decir que la innovación regional es un instrumento impulsor de la cooperación en materia de investigación e innovación en el marco de esa asociación estratégica de la Unión Europea y la CELAC, que permite un entendimiento y un diálogo político mutuo en esa dimensión de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Este tipo de cooperación se manifiesta específicamente en colaboraciones estratégicas a través de proyectos conjuntos, en donde ya no solo participan regiones europeas, sino países y regiones en América Latina. La cooperación, entonces, en materia de innovación regional es una alternativa. Se posiciona cada vez más como una alternativa a esa tradicional cooperación al desarrollo. Y permite, esa forma de cooperar permite una formulación de políticas democráticas y transparentes al incluir ese modelo de RIS3, concepto de especialización inteligente, participativa y con enfoque de gobernanza. Y yo diría también políticas más inteligentes para la innovación regional. Muchísimas gracias. Quiero terminar aquí con algunas imágenes de regiones innovadoras, de regiones que ya hablan de estos temas incorporados en su lenguaje y en su forma de visualizar su región a futuro a través de estas políticas y a través de las decisiones de tomadores de decisiones en materia de investigación e innovación, y también en beneficio de una cooperación internacional para la innovación. Muchísimas gracias. Maestra Mabel, muchísimas gracias. Un tema realmente interesante y además muy de vanguardia que actualmente hemos tenido también oportunidad de conocer de cerca en el estado de Hidalgo, como bien lo comenta usted. Este tema de la especialización inteligente pues ha despertado interés entre nuestra audiencia y tenemos algunas preguntas que van obviamente relacionadas con el orden también en el que usted nos fue presentando los temas. Y bueno, hay una primera pregunta que refiere a la parte en la que nos describía la implementación de la especialización inteligente en las regiones de Europa. ¿Cuáles eran las condiciones previas que estos territorios tuvieron que cumplir para poder aplicar la metodología de la especialización inteligente? Bueno, las condiciones, realmente se hablaba de una condición ex ante. Esta condición es que cada región tendría que elaborar a través de ese modelo de RIS3, elaborar su propia estrategia de una forma participativa. Quiere decir eso, que participa la llamada cuádruple hélice. Cada región europea tuvo que sentarse en la mesa y llamar a esos actores interesados que participan en el ciclo de innovación regional, que son la academia o universidades, centros de investigación, la empresa, el gobierno y la sociedad civil. Esos criterios, digamos, inicialmente no eran tan determinantes o tan estrictos, pero las regiones se vieron abocadas y obligadas a hacerlo para poder acceder a los recursos. Cada región recibe estos recursos a través de estos fondos y tiene unos criterios dependiendo del país y dependiendo de las características de la región.
Lo que sí puedo dar fe es que ahora actualmente se están cambiando estos criterios para ser más precisos. Perfecto, maestra. Pues tenemos más preguntas. Aquí nos está preguntando también Mauricio Hernández, la felicita por su presentación y nos comenta, los retos en Europa y Latinoamérica son diferentes por las condiciones naturales de cada región. Sin embargo, ¿cuál considera son los principales retos en materia científica en América Latina y específicamente en el caso de México? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente son dos contextos históricos y socioeconómicos diferentes. Yo creo que lo que he mencionado de la visión nuestra como potencial de innovación desde América Latina es lo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que cambiar. Ya hay casos y ejemplos exitosos que nos demuestran que es posible, que es posible. Desde mi punto de vista, tenemos que apostar más por la innovación en materia social. Yo creo que la innovación social es un aspecto que nos abre más posibilidades, porque sabemos que en América Latina ya hay esfuerzos en materia de innovación tecnológica, de innovación digital, pero nos falta mucho a nivel social y creo que empezando por ahí sería un buen punto de partida porque eso nos diferencia mucho con Europa. Adicionalmente tenemos estructuras de base y formas participativas en América Latina. Y en Europa, por ejemplo, esa ha sido una pata floja, un aspecto difícil, la participación social, porque Europa es un continente muy diverso, muy diverso. Dentro de los mismos países hay mucha diversidad cultural, pero en América Latina tenemos una buena base social, unas buenas organizaciones sociales, una red importante entramada, un entramado que permitiría darle más cabida y un empuje más importante a la innovación social. Totalmente de acuerdo con usted, maestra Mabel. La participación de la sociedad civil es siempre un componente estratégico en estas políticas de ciencia y tecnología que pues, se buscan implementar. También tenemos una pregunta alrededor de la CELAC y la vinculación que tiene con Europa. ¿Cuál es el nivel de integración que se espera alcanzar entre los países de América Latina para poder impulsar la especialización inteligente en esta región? Uy, muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, como mencioné, la CELAC es un diálogo político de reciente creación. Digamos que yo tendría que decir más bien, en Europa fue, digamos, el proceso de integración, un proceso largo, pero por su misma historia fue necesario hablar de una integración para entenderse mejor como continente diverso. En América Latina compartimos una historia y una identidad sociocultural. Entonces, eso, digamos que no nos ha hecho una necesidad de entendernos más o de unirnos más, porque también habiendo tantos desafíos al interior de las naciones, ha sido, digamos, prioridad primero resolver lo que tenemos al interior que mirar hacia el vecino o que mirar como conjunto a la región de América Latina. No ha sido un proceso igual por eso. Sin embargo, ¿eso de qué se espera? Pues como dije, la Unión Europea es quizá el proceso de integración político más importante que más ha avanzado si comparamos otros tipos de integración, pero que busca ser, digamos, como un solo país. Pero como es un momento de crisis europea, también una crisis global internacional, pero la Unión Europea
afrontando, digamos, una crisis. Hay uno que ya se salió, que es Reino Unido. Entonces, tal vez, como digo yo, los críticos dirían, ese no es el camino. Pienso entonces que la CELAC va a llegar hasta donde ella misma determine llegar. Es una cuestión de voluntad política. Eso no lo sabemos. No sabemos hasta dónde nos conviene o hasta dónde quieren los dirigentes. Y pues me permito decirlo de una manera muy respetuosa porque es cada país el que decide hasta dónde quiere integrarse. Sin embargo, yo creo que apostar por una integración o una mayor integración nos podría convenir por el gran potencial que tiene la región de América Latina. Entonces, es una muy buena pregunta, es una pregunta determinante, una pregunta de futuro, porque creo que nos convendría vernos más a nosotros mismos como fuertes, como gran competidor mundial, como economías emergentes en desarrollo, con ese gran potencial y que también a nosotros nos ven así, porque alguien me decía, ay, qué interesante tu tema, yo quiero, me interesa la Unión Europea, pero desde aquí yo le quiero decir a todos los que nos escuchan, es la Unión Europea la que está interesada en nosotros, en América Latina. Es también ellos los que están interesados en nosotros por ese gran potencial. Tenemos que creernos nosotros que sí es posible innovar, que hay otras condiciones, otra historia, otras características, pero que es posible una mayor integración y una mayor cooperación entre nosotros mismos. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Hay también aquí más felicitaciones por la ponencia, excelente ponencia. ¿Qué se realiza actualmente en Hidalgo bajo esta metodología y cuáles son los ejemplos de innovación distinta de la científica que están en marcha en esta entidad? Bueno, de Hidalgo propiamente no podría decir. Sé que han participado recientemente, es una de las regiones, digamos, cooperantes actualmente. Y como otras regiones de México, de la República Mexicana y otras regiones de otros países cooperan. Unos han decidido ir más allá de un proyecto, que han tomado, digamos, la pelota y han apostado más a esto, pero en Hidalgo propiamente desconozco cómo, si hay alguien que quisiera aportar y comentarnos, adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, efectivamente, el CIDNOVA ha tenido oportunidad de iniciar esta vinculación y esta cooperación para el tema de especialización inteligente. Ya en su momento tendremos oportunidad de compartir información a este respecto. Gracias por comentarlo, maestra, y es un tema pues que despierta el interés, ¿no? Hay finalmente una pregunta más respecto al tema de la cooperación al desarrollo y nos preguntan en México cuáles son los aspectos en los cuales se coopera para el desarrollo. ¿En qué temas? Bueno, desde cuando vivía en México, porque tuve la fortuna, soy colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón. Y cuando tuve la fortuna de vivir en México, sé que hay ONGs internacionales que trabajan en proyectos de intervención o de acción social. Conozco, por ejemplo, solo para mencionar la organización internacional Club de Leones, y hay diversas ONGs internacionales. Digamos que la tradicional ayuda al desarrollo es aquella que se enfoca en la desigualdad social o en los desequilibrios más sociales. Y sé que México en esa área ha sido un mayor receptor, pero como digo, recientemente ha cambiado eso, ya no es un receptor como otros países, ya no lo es. México es un país graduado de la ayuda al desarrollo. Es ahora incluso un país que puede aportar, que puede ser un país aportante a otros países
que necesitan la ayuda de cooperación al desarrollo. Entonces, ¿en qué temas? En educación, en materia social, en materia, por ejemplo, conozco este programa de habilidades para la vida. También todo lo que son los programas de UNICEF, atención a la infancia, digamos que las grandes ONGs y organizaciones sociales cooperan con estos recursos de la tradicional ayuda al desarrollo. Pues maestra, muchísimas gracias por esta ponencia, ha sido un tema realmente interesante. Hay bastante inquietud también entre nuestra audiencia. Algunas preguntas pudieron haber quedado sin atender, pero se las estaremos haciendo llegar por correo electrónico, si nos permite, maestra, para poder dar respuesta. Y bueno, pues agradecemos a nuestra audiencia su puntual asistencia a esta conferencia y queremos recordarles que cada semana estamos llevando a cabo esta difusión de temas y proyectos de investigación en materia científica y tecnológica a través del Sinnovatalks. Así que los invitamos la próxima semana. Vamos a tener también un invitado especial, el doctor Juan Pablo Zorrilla, con el tema innovación basada en datos, retos y oportunidades en la economía digital. Los esperamos la siguiente semana y les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Maestra Mabel, muchas gracias una vez más. Esperamos que no sea la única ocasión en la que la podamos tener por aquí en esta y en otras actividades del SINNOVA. Muchas gracias y bueno, pues ahí puede ver usted también las felicitaciones que le están haciendo llegar. Gracias y un saludo hasta Europa. Muy buenas noches para usted. Gracias, gracias a todos. Igualmente. Buenas tardes y buenas noches. Adiós, gracias.